La perla, por un lado, representa toda esa prosperidad, por otro lado también representa el sufrimiento, el dolor, sangre. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de La perla de John Steinbeck. Comencemos. Este libro de La perla de John Steinbeck quizás es uno de sus libros menos conocidos, y hablo de menos conocidos si lo comparamos con sus otros dos libros grandes y muy populares, uno del Al este del Edén y el otro de Las uvas de la ira. Es un libro bastante corto y ya próximamente en el análisis, en la reseña, les daré más detalles sobre él. Pero miremos brevemente de qué va este libro. Vamos a hacer una pequeña sinopsis. Este libro va sobre una familia conformada por Quino, que es un pescador, Juana, que es la esposa de este pescador, y el pequeño hijo de ambos, que se llama Coyotito. Esta familia vive al parecer al borde de la playa junto con otras familias y viven en unas condiciones de pobreza muy marcadas. ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! Básicamente lo que hoy podríamos denominar que viven del rebusque o viven del día a día. Sin embargo, este detalle no implica que esta familia no tenga cierto nivel de felicidad a pesar de estas circunstancias que mencionamos. Al inicio del libro algo le sucede a Coyotito, al hijo de estas dos personas, y esta situación hace que Quino se obsesione con querer encontrar una perla gigante, una perla inmensa, que le permita cambiar el estilo de vida que tiene actualmente. Y esto principalmente para poder dar a su hijo unas condiciones de vida mejor que la que ellos han tenido, que pueda estudiar, de que pueda aprender a leer y a escribir, cosas que ninguno de los habitantes de este pueblo a la orilla del mar pues ha tenido la posibilidad de experimentar. Tiempo después, y durante varias idas y venidas al mar, sumergiéndose y pescando, Quino se encuentra con una ostra inmensa, una ostra grandísima, y en su interior esta ostra contiene una perla gigante, una perla hermosa, la perla más grande del mundo. Y el hallazgo de esta perla gigante pues de verdad que va a cambiar la vida de esta familia, aunque no precisamente de la forma que se espera. Hasta ahí les puedo contar para no arruinar el resto de la lectura. Como se puede ver, es un libro muy cortito, es un libro, no tiene más de 150 páginas y tiene pues una letra bastante grande. Este cuento está ambientado en un lugar de México, al parecer en un lugar de Baja California que se llama La Paz. Este pueblito se encuentra pues en Baja California, es decir, en el Océano Pacífico. Y este pequeño pueblo, incluso desde la época de Hernán Cortés, siempre fue conocido como un lugar donde se encontraban perlas de manera muy fácil. ¿Para qué te digo que no, sí? Incluso el lugar es tan famoso en este sentido que hay un monumento de una perla gigante dentro de una ostra, que aquí pues pueden ver la imagen que ya se las estoy mostrando. La prosa y el estilo del cuento o del libro es bastante sencillo y bastante fácil de entender. No se va con adornos, no se va con florituras. Este libro tiene cierto toque místico, tiene cierto aire espiritual. En algunos casos incluso llega a ser poético. En este libro claramente hay una denuncia de carácter social ligada a lo que son las diferencias o las clases sociales, el estigma que hay en las diferentes clases sociales. Y con esto nos referimos concretamente a esas personas que han sido excluidas de un pedazo de la sociedad simplemente porque tienen unas condiciones económicas precarias, es decir, son personas con una condición o de pobreza o con una condición de vida bastante paupérrima, o en su defecto que pertenezcan a una etnia o a una raza diferente. En el caso concreto de este cuento, de esta historia, pues se hace referencia o se hace claridad en el estigma que hay con los indígenas. Aun cuando en la narración el personaje de Quino pues tiene la oportunidad de cambiar su vida de manera radical en el momento en que encuentra esa perla gigante, esa perla hermosa, unas personas pues de cierta clase social le van a recordar a este pescador que siempre se va a topar como con una especie de nivel que nunca va a poder traspasar. En otras palabras, aluden como que no es solamente el hecho de tener dinero, sino que también es
importante, según esto, ser aceptado por esa clase social que denigra o que estigmatiza al resto de clases sociales. Saludos, pobres mortales. Ahora, además de trabajar para mí, podrán venerarme como su todopoderoso. Amén, Señor. Este detalle es de una crudeza brutal, es bastante fuerte, y el hecho de que esté dentro de una narración tan corta hace que el golpe sea bastante doloroso para el lector. A pesar de que el libro es bastante corto, tiene la capacidad de noquear muy fácilmente al lector y dejarlo mareado por unos buenos días tratando de reflexionar sobre todo lo que sucedió en esta narración, en este cuento. Esto obviamente implica que el libro es bastante reflexivo. El libro invita, después de terminarlo, a pensar un poco. El libro también invita a debatirlo, si es del caso, con otra persona que ya lo haya leído, o sencillamente a compartir sus puntos de vista con otra persona, e de igual manera generar una especie de debate o de discusión sana respecto a lo que se aborda en esta historia. Incluso el autor al inicio trata de asemejar la narración o el cuento con una parábola. Permítame que lo lea directamente de lo que sería como una especie de introducción por parte del escritor. Y como todas las historias que se narran muchas veces y que están en los corazones de las gentes, solo tiene cosas buenas y malas, cosas negras y blancas, cosas virtuosas y malignas, y nada intermedio. Si esta historia es una parábola, tal vez cada uno le atribuya un sentido particular y lea en ella su propia vida. Este libro fue publicado en el año 1947 y en un inicio John Steinbeck escribió este libro realmente para un guión de película. Y este detalle es importante tomarlo en cuenta porque parte de esa simplicidad que tiene y de lo corto que es porque las palabras que contiene y la forma en cómo está estructurada la narrativa permite al lector generar imágenes visuales con muchísima facilidad, casi como si realmente uno estuviera viendo capítulos o cortes como cuando se ve una película. Es muy similar. Los personajes de esta historia son pocos y se podría decir que cada uno de los personajes representa un matiz o un valor. Kino, por ejemplo, que es el pescador y el personaje principal, es como ese elemento de perseverancia, ese elemento de empuje, de alguien que es echado para adelante, que tiene una actitud muy positiva o una actitud muy agradable frente a lo que es el hecho de vivir. Por otro lado está Juana, que sería la esposa de Kino, y Juana es como una especie de polo a tierra de este señor y también es como un aterrizaje dentro de toda la narración. Juana es el sentido común, es la razón, es esa persona que desde un principio siempre tuvo dudas acerca de si ese regalo, entre comillas, de haber conseguido esa perla inmensa, la perla más grande del mundo, realmente pues va a traer prosperidad. Ella siempre tuvo las dudas de que esta perla pues fuera algo tan chévere, algo tan bonito, y realmente lo asoció más con factores de envidia o con factores trágicos. También hay otro personaje que es el doctor, y este personaje hace las veces como de némesis, como el villano. El doctor pues es una persona bastante desagradable, tanto en su descripción física como en su comportamiento. Es el clásico personaje que utiliza el clasismo aberrante, es un arribista completo, y pues en la narración el hecho de que sea médico hace que incluso ese detalle desagradable se agudice un poco más, deja un sabor amargo cada vez que uno se lo encuentra dentro de la narración. Sin embargo, pues es un personaje importante y es un personaje que le da mucha solidez y mucha continuidad a la narración. Y ya para finalizar con la parte del análisis, vale la pena leer este libro. Es un libro recomendado, sí y recontra sí. La verdad es que este libro es de una lectura muy llevadera, es un libro
que perfectamente en 1, máximo 2 días se puede acabar sin ninguna dificultad. Es un libro que tiene una prosa, aunque muy sencilla, con unas connotaciones muy profundas. Utiliza palabras y utiliza párrafos que permiten visualizar muy fácilmente y recrear en la imaginación todo lo que se está viviendo alrededor del cuento. Incluso muchas veces se logra percibir esas sensaciones que hay alrededor de la orilla del mar, es decir, ese calor, la humedad, el salitre, la desazón, la desesperanza, el desespero que experimentan estos personajes durante el desarrollo de la trama. Es un libro que invita a hacer pausas para pensar un poco acerca de lo que se está viviendo. Es un libro totalmente atemporal, es un libro que pudo haber sucedido hace 400 años, como pudo haber sucedido hace 20 años, como pudo haber sucedido ayer. La situación que se representa, la situación que se está narrando, aplica perfectamente para cualquier época y para cualquier contexto de sociedad. Aunque el libro es totalmente recomendado, debo aclarar que no es un libro para disfrutar. Realmente es un libro para sufrir. Este libro se puede leer perfectamente una vez, sin embargo, llevar a cabo una segunda lectura requiere bastante estómago. Una de las cosas, por ejemplo, en las que me dejó pensando mucho el libro tiene que ver con aquellas personas que ven el mundo como si fuera una despensa infinita donde podemos pedir todos los deseos que queramos de manera caprichosa. Y con esto voy a ligarlo a una frase muy conocida que dice: palabras más, palabras menos, mucho cuidado con lo que pides porque se puede volver realidad. Y en esta narración creo que la perla es una perfecta paradoja de esa expresión. La perla, por un lado, representa o puede representar toda esa prosperidad, esa posible obtención de bienes y cosas, ese cambio en el estilo de vida, esa posibilidad de acceder a nuevas comodidades en un futuro muy cercano. Sin embargo, por otro lado, también representa la avaricia, la envidia, también representa el sufrimiento, el dolor, sangre. Así que es un elemento, uno de tantos elementos, pues, como para reflexionar, ese que les acabo de mencionar. Con respecto al autor, John Steinbeck era un escritor norteamericano. Nació en Salinas, California. Nació iniciando el siglo XX en el año 1902. Inició más bien estudios en la universidad, estudios de biología marina. Sin embargo, decidió abandonarlos y dedicarse a cosas que en su momento él consideró mucho más importantes. En el año 1962, mucho tiempo después, a los 60 años, le dieron el Premio Nobel de Literatura por un libro llamado Al Este del Edén. Este premio o este otorgamiento por parte de la Academia Sueca hacia John Steinbeck generó muchísimas controversias, tantas que incluso muchos periodistas y muchos críticos le hacían la pregunta directamente al escritor sobre si él consideró que realmente se merecía el Premio Nobel de Literatura, a lo cual John Steinbeck siempre respondió que honestamente él no se merecía ese premio, que habían otros por encima de él. De ese tamaño era John Steinbeck cuando se trataba de dar opiniones o cuando se trataba de plasmar algún punto de vista. Era una persona bastante directa. También fue galardonado u obtuvo el premio Pulitzer por un libro llamado Las uvas de la ira. Tanto Las uvas de la ira como Al Este del Edén como este libro de la perla han sido adaptados al cine. John Steinbeck tiene una capacidad prodigiosa, una capacidad única para describir el lado más oscuro de la naturaleza humana. Regularmente sus libros suelen terminar de manera trágica. Regularmente en los libros de John Steinbeck suelen haber apuntes religiosos, concretamente de orden cristiano. Bien, ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada. Bueno, no me lío más. Vamos a dejar por hoy hasta acá con esta reseña de La Perla.
Honestamente invito a todos ustedes para que si en algún momento se llegan a encontrar este libro, ya sea en una biblioteca, en un segundazo o en una librería, o se los puedan prestar, lo lean y reflexionen muchísimo acerca del contenido. Es un libro totalmente recomendado. Si ya has leído algo sobre este escritor, déjanos los comentarios. De antemano, muchas gracias por haber visto este video hasta el final. Nos vemos en una próxima ocasión con alguna otra reseña de algún otro libro. Chao.